Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros distinguidos, amables televidentes que nos honran siempre con su audiencia a esta hora, limitado tiempo de esta mañana, al cual pues dedicamos a compartir con todos ustedes nuestra inquietud desde el punto de vista de lo que es los principales temas de actualidad en el país. Iniciando ya en todo el calor, el brío del sentimiento nacional en un mes que se ha fijado ya por ese clamor de sentimiento patrio, que es un mes dedicado a la patria, que se inicia con el feriado ya del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte y que concluye el próximo 27 de febrero con lo que es la fecha conmemorativa del trabucazo que puso ya fin a la ocupación haitiana, inició el periodo de la guerra patria y que concluyó 10 años después con la última incursión que hicieron los haitianos a nuestro territorio, que tampoco fue una fiesta que se llevó a cabo el 27 de febrero. Fue un proceso que se inició en esa fecha y que algunos dominicanos quieren obviar esas luchas que se llevó a cabo para ligarnos a este territorio que se llama la República Dominicana. Pues bien, este fin de semana pasado estuvo signado por dos acontecimientos que tienen que ver con lo que es las inquietudes que tiene el país político, sobre todo las organizaciones que han estado trabajando en el fortalecimiento de su organización política, y el movimiento Marcha Verde, que realmente tuvo una manifestación este domingo y que prácticamente ya empieza como a sentirse un debilitamiento, porque tenía que ser así necesariamente, porque ese movimiento adolece de una base programática que no sea el simple resabio social que produce un mal social como lo es la corrupción, algo que es plausible, que todo ciudadano que tenga un nivel de conciencia claro, de honestidad, tendrá que convergir en que ese mal realmente impide que el país pueda disponer de la fortaleza, no solamente en materia económica, sino la que hace más daño, que es la moral. Ese debilitamiento, porque entonces se crea una especie de visión, de inquietud, de que lo importante es adquirir dinero. Y eso realmente hace un gran daño. Otra actividad que se llevó a cabo este domingo fue ya la juramentación de las autoridades que fueron electas en la asamblea de septiembre del año pasado, del Partido Reformista Social Cristiano, que lucha por sobrevivir y que si se permitiera realmente desde una posición ya de decencia política, realmente el Tribunal Superior Electoral pondría fin a esa vendeleta que se da a lo interno de los partidos políticos, donde personas que no tienen ya ese arraigo, sino que buscan la manera siempre a través del poder de socavar la base de las organizaciones políticas, y a eso hay que ponerle fin. Hay que ponerle fin
para poder transmitir un espíritu distinto a las futuras generaciones que vean la política como un ejercicio sano, que no sea algo donde las personas puedan buscar posiciones en base a una serie de triquiñuelas y de golpe bajo que impiden que entonces se pueda crear un proyecto realmente de nación. Marcha Verde, como todos sabemos, adolece de una propuesta programática de poder. Entonces, ya al producirse ya lo que es la escogencia formalmente de las autoridades del Partido Reformista Social Cristiano, ya otra organización política que es la segunda en importancia está llevando a cabo un proceso realmente con una transparencia que, si se lograse finalmente que haya un resultado bastante confiable y que no se den ninguno de esos traspiés que se dan en las organizaciones políticas y se pueda establecer un escrutinio para seleccionar las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, entonces, y ya sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana, que atraviesa por una crisis y que precisamente en este fin de semana también el inefable Bautista Rojas Gómez, que es un dirigente connotado de esa organización, pues ya vaticina que el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina, pues ganará la candidatura presidencial en esa organización con el 70% de los votos. Obsérvese hasta dónde se arriesga y el amigo Bauta en un país presidencialista. Es totalmente difícil ganarle al poder 70-30, cuando la experiencia es que él lo logró, pero teniendo el poder. Entonces, aún así, sería bueno que haya una participación equitativa y que el país pues realmente avance y que pueda superar ese estado de nimiedades en la cual vive con esa ansiedad el pueblo dominicano, que está perdiendo vertiginosamente su esencia como nación. Por eso vemos que nuestro país, inclusive dos instituciones, una que realmente sufrió los embates de lo que fue la ocupación haitiana aquí en el país, como lo es la Iglesia Católica, donde muchos de sus miembros, de sus sacerdotes, inclusive la propia posición oficial que tiene esa congregación religiosa con respecto al tema haitiano, es realmente de una debilidad muy grande. Y vemos entonces cómo se inicia una acusación de un sacerdote, parte de esa iglesia, un sacerdote, que acusa al ejército dominicano de ser el culpable de la gran inmigración haitiana que hay en el país. Dos instituciones que prácticamente nacieron con la República Dominicana, la Iglesia Católica y el Ejército Dominicano. Y que la Iglesia Católica sabe perfectamente, porque ella sufrió bastante, porque la primera medida que tomó el presidente haitiano Boyer cuando ocupó la República Dominicana fue cerrar todos los templos católicos, y los sacerdotes españoles, que eran quienes dirigían esa feligresía en esta parte de la isla, pues se marcharon a España. Y sabemos que el catolicismo no tenía vida pública, presencia institucional en Haití, porque en Haití lo que tenían es una tradición mágico-religiosa que todavía perdura a través del tiempo en una comunidad donde la Iglesia Católica lo que está tratando es de ver cómo gana adeptos y logra sustituir el vudú como práctica religiosa en Haití. En la República Dominicana nunca fue así. El pueblo dominicano nació católico porque los conquistadores venían de España y la representación religiosa que tenían los españoles era la católica. Por eso a nosotros nos extraña mucho que esa iglesia, la cabeza de ella,
se haya ido en contra de la República Dominicana, y todo eso es a partir de ese proceso de globalización donde el mundo realmente ha vivido episodios que realmente trastornan la vida institucional de los pueblos. Por eso, en el país, ahora que se inicia ya prácticamente, y por eso es que nosotros observamos que ya Marcha Verde ha ido perdiendo ese sentimiento, porque ya los partidos políticos, las tres organizaciones principales del sistema electoral dominicano, pues ya están pensando en las elecciones. Ya lo que se está hablando es de el proceso electoral del año 2020. Entonces, ya las organizaciones todas empiezan a asumir ese discurso de defensa que tiene Marcha Verde en contra de la corrupción, donde hay ya candidatos, partidos que plantean que ese será su eje temático fundamental, y que, como en una ocasión señalara el actual presidente de la República, Danilo Medina, se actuaría por el simple rumor público. Sí, pero eso es desde la oposición. Desde el gobierno se observa que hay una dejadez muy latente a la hora de actuar en contra de ese fenómeno, que es lo que el pueblo dominicano tiene que ir abriendo la conciencia para que él pase de ser un simple votante a un ciudadano con conciencia ya de elección, que pueda realmente visualizar, discernir un proyecto que pueda corregir los males que tiene la República Dominicana. Esa es nuestra aspiración, y esperamos que en todo este mes pues se pueda mantener vivo ese sentimiento de amor hacia la patria, y que la clase política dominicana enrumbe sus objetivos por un sendero que ayude a la República Dominicana a su fortalecimiento, y que no sea una simple retórica pública como la que acaba de señalar el ministro de Interior y Policía, que dice al pueblo dominicano que no tenga ningún temor, que la República Dominicana no se fusionará con Haití. No, ya esto no es un asunto de sentimiento, es un asunto de realidad. Que la política pública que en el área de la migración que el país ha estado aplicando realmente colocan nuestra identidad al borde del abismo, porque en 20 o 30 años los nacidos de haitianos aquí van a superar a la población dominicana. Entonces, ¿con qué criterio nosotros podemos afirmar de manera vehemente de que la patria no está en peligro? No, ministro de Interior y Policía, cambie esa actitud, porque le está haciendo mucho daño a la República. Llegó el momento ya de tomar ese problema con un criterio ya de Estado. No se puede estar ya en el orden como si se tratase de una campaña política. No, es un problema de Estado, que el Estado tiene que visualizarlo desde un punto de vista ya estructural como nación. Vamos a hacer una pausa y regresamos en nuestro comentario en esta hermosa mañana de este martes, en que compartimos con todos ustedes nuestro espacio Última Jornada. Pues bien, nuestros distinguidos, amables televidentes, lo cierto es que mueve a preocupación, y eso es una realidad que está en el sentimiento mismo del corazón vivo de la nación, porque nuestro espacio, que es en el cual vivimos, realmente acechan grandes peligros, y sobre todo ahora que hay esa corriente de búsqueda de recursos, se está recurriendo a todo lo que pueda producir riqueza. Y no nos hemos
detenido a pensar realmente en que los recursos no renovables de nuestro territorio, de esta parte de la isla que nosotros ocupamos, eso hay que pensarlo muy bien a la hora de realmente permitir que se pueda hacer una explotación de esos recursos, sobre todo uno de los recursos vitales no renovables como lo es la minería. Eso hay que pensarlo muy bien, porque como nosotros hemos señalado anteriormente, el territorio nuestro no tiene una extensión que permita realmente que dañar parte de nuestro ecosistema. Entonces, el director de minería, el señor Antonio Isa Conde, él debería de saber que los recursos naturales de un país son bienes públicos. Por ende, una decisión que se vaya a tomar con respecto a la utilización de esos recursos tiene que ser bajo un acuerdo ya como nación, donde participen todos los dominicanos. Que no sea, por ejemplo, como cuando se va a crear una ley, que una ley que no va a afectar a todos los ciudadanos porque solamente va a afectar a los que van a violar esa ley. Ya ahí es distinto, ahí ya el gobierno tiene un sistema basado en un sistema legislativo que es quien aprueba las leyes para el ordenamiento social de una nación. Los recursos naturales no son así, porque nuestro país, que vive en carne propia un problema tan grave como lo es el hambre, tiene que pensarlo muy bien, sobre todo porque la minería genera unos recursos que no tienen la propia naturaleza, por eso se llaman no renovables, porque ellas no tienen mecanismo para recuperarlo, sino que ya eso queda prácticamente ya en la extracción, no hay manera de que se pueda recuperar ese mineral que se ha extraído, sino que lo que se procede entonces es a producir un daño a la propia naturaleza, porque esas extracciones afectan enormemente las fuentes acuíferas que están en la capa terrestre, y nuestros ríos, nuestros bosques son altamente contaminados. Se produce una muerte lenta, entonces a eso hay que prestarle una atención que no sea simple y llanamente la distribución a organizaciones, y se tiene, yo mismo soy testigo porque he estado muy de cerca con la organización que dirige los fondos mineros en la provincia Juan Sánchez Ramírez, y que, como señala el ministro de Energía y Minas, recibe anualmente 200 millones de pesos. Pero vaya usted a saber qué produce ese dinero en una comunidad como Cotuí, donde no se ha sembrado un árbol. Ese dinero se da es prácticamente un despifarro de dinero que se da simple y llanamente para callar a voces. No hay un criterio que se pueda decir que esos recursos se están canalizando para producir riqueza. Así no debe de ser. El país tiene que estar consciente. El gobierno tiene que tener conciencia de que los objetivos del gobierno no son los objetivos que se ha trazado en función de un proyecto de tecnificación en lo que se ha denominado una república digital, y que el gobierno está centrando la propia naturaleza de sus ejecuciones en llevar a cabo ese proceso de tecnificación, de conocimiento a la grande mayoría, olvidándose que el primer problema del hombre es la alimentación. No importa la facilidad técnica que él pueda tener, si no come se muere. Entonces,
partiendo de ese axioma, entonces el país tiene que supeditar bien en qué área realmente se puede llevar a cabo cualquier inversión que el Estado vaya a recibir y desde el cual pues pueda obtener algunos recursos. Porque en el final ya vemos cómo el cambio climático está afectando no solamente el área vegetal, sino también la parte de los animales también que están afectados, porque al irse secando los ríos, entonces pues se ve la necesidad de que entonces se pueda producir una muerte masiva de nuestro ganado sobre todo y de otras producciones pecuarias que el país pues necesita para su fortalecimiento. Hay políticas que no se ven claramente, llanamente, que estén produciendo un beneficio tangible a la República Dominicana. Vemos cómo la buena intención del ciudadano presidente de la República, que tiene un enfoque vital en lo que es esa visita sorpresa y que él lleva una cantidad de recursos que realmente habilitan la formación de que se pueda producir con esos recursos, pero que hay que cambiar la dinámica realmente, porque al igual que los fondos mineros, no se ve que haya un beneficio, porque la agricultura sigue produciendo alimentos todavía que llegan al consumidor a precios todavía muy altos y que una gran mayoría del pueblo se queda de manera inasequible a esos productos. Entonces se ve esa pobreza y esa desnutrición que abate a una gran mayoría del pueblo dominicano. De ahí es que esas concesiones mineras que el Estado dominicano va a permitir, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que sopesar muy bien cuál sería el destino de una nación que apenas ocupa 48,000 kilómetros cuadrados y que no puede dañarlo de una manera tan consuetudinaria, de esa forma. Entonces no va a producir realmente los recursos vitales para mantener viva a su población. Esperamos que el buen juicio prime y que se busque una alternativa realmente para que el país no sufra realmente, porque nosotros no somos tierras continentales, somos una isla, por ende tenemos que cuidar ese espacio. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio en esta mañana y lo vamos a dejar con una reflexión realmente sobre el destino de la nación. Pásenla bien. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.